vamos a hacer la derivada implícita, pero usando la regla cadena que aprendimos en la última clase. Entonces, empecemos con la de derivando implícitamente una función que es de una sola variable. Por ejemplo, si tenemos y igual a f de x. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a reescribir esta función como y menos f de x igual a 0. Y a esto que está acá, ¿verdad? La podemos pensar como una función de y una función de x, ¿verdad? Entonces le vamos a poner de nombre f de x, y igual a 0. Y la idea es que como tenemos la función f de x, y, vamos a decir que x es una función de x y de que y es una función de x. ¿Verdad? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a la derivada parcial de f con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de x más la derivada parcial de f con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto de x. Y eso va a ser igual a 0 porque está igualado a 0. Es como que estuviéramos derivando esta ecuación los dos lados con respecto a x, ¿verdad? Entonces, la derivada parcial de la f mayúscula con respecto a x la vamos a escribir con la notación de como un subíndice, ¿verdad? Por la derivada de x con respecto a x, eso es 1, ¿verdad? Más, ¿quién sería? La derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, que es y', y eso es igual a 0. Entonces de aquí nosotros sacamos que y' es igual a menos la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a x y y. Y así es como vamos a derivar implícitamente usando la regla de la cadena. Hagamos un ejemplo para entenderlo bien. Ejemplo. Nos piden que derivemos la función x al cubo más 2x al cuadrado igual a 6x por y. Entonces la función nos la están dando de forma implícita, no la y en función de la x, sino está implícito. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a la forma donde esté igualado a 0. Entonces, ¿cómo hacemos para que quede igualado a 0? Eso nos queda al final. Y es igual a Sí, x. solo usamos esa formulita. Aquí nos quedaría menos 6xy es igual a 0. Es decir, esto que está acá, eso es la función f de x, y, ¿verdad? Entonces, como nosotros queremos y', ¿quién sería? La derivada parcial de esa f grande con respecto a x, ¿qué es? Es que esta es y. Aquí esto es y, miren, es un error mío. ¿Sí? Entonces quedaría 3x al cuadrado menos 6y, ¿verdad? Y en la otra tenemos que derivar con respecto a y nos quedaría 4y menos 6x. Y ahí hicimos la derivada implícita. En un solo paso. Antes teníamos que sacar la derivada, multiplicar, poner y', factorizar y'. ¿Se recuerdan que el procedimiento era bastante largo? Ahora lo podemos hacer en un solo paso haciendo eso. Esto es si la función es una función y igual a f de x, o sea, estamos en el plano. Podemos hacer lo mismo para una que está en el espacio, o sea, una que ya tenga 3 variables. Y la idea viene muy parecido a lo que hicimos ahorita. Por ejemplo, en ese caso vamos a tener que z es igual a una función de x y de y. Es otro ejemplo.
Es para hacerlo derivada implícita, pero ya de funciones de dos variables, ¿verdad? Ahí podemos escribir z menos f de x, y es igual a 0. Entonces ya definimos f de x, y z es igual a 0. Y ahora decimos, x es una función de x, y es una función de y z es una función de x y de y. Entonces, de x de y, solo de x y de y. Sí, ¿verdad? Porque z es igual a f de x, y. Entonces, escribíamos la derivada parcial de esa función f mayúscula con respecto a x, eso es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto de x, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto de x, más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto de x, y eso tiene que ser igual a 0. Pero la derivada parcial de x con respecto a x, eso es 1. Y la de y con respecto a x es 0. Porque y es una función de y. Y si yo la derivo con respecto a x, se hace 0. Entonces podemos escribir que esto es la derivada parcial de f con respecto a x más la derivada parcial de f con respecto a z. Aquí está la de z con respecto a x, que es la que queremos encontrar. Es igual a 0. Entonces concluimos que la derivada parcial de z con respecto de x es igual a menos la derivada parcial con respecto a x partido la derivada parcial con respecto a z. Y así derivamos implícitamente una función que tiene dos variables. Todavía tenemos que sacar la otra, ¿no? Porque ahí la hicimos con respecto a x, ahora toca con respecto a y. Con respecto a y, nos quedaría la derivada parcial con respecto de y es igual a la derivada parcial de f con respecto de x y la de x con respecto de y, más la derivada parcial de f con respecto de y la de y con respecto de y, más la derivada de f con respecto de z y la de z con respecto de y eso tiene que ser igual a 0. Y de ahí tenemos que esto se hace 0, que es la de x con respecto a y, la de y con respecto a y se hace 1, ¿verdad? Y ya tendríamos que la derivada parcial de f con respecto de y más la de f con respecto de z y la derivada parcial de z con respecto de y, esto es igual a 0. Y de ahí obtenemos que la derivada parcial de z con respecto de y es igual a menos la derivada parcial con respecto de y partido la derivada parcial con respecto de z. ¿Está bien? Yo siempre lo estás subiendo. Sí, sí. Eso lo vamos a subir. Pero, ¿dónde lo estás subiendo? YouTube. Vamos a un ejemplo. Sí. Vamos, pues entonces aquí nos quedarían. Vamos a un ejemplo. Hagamos x al cubo más y al cubo más z al cubo es igual a x, y, z. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos que agarrar esta y la igualamos a 0, quedaría x al cubo
más z al cubo menos xyz es igual a 0. Y ahora sí derivamos todo esto con respecto de x. Eso nos quedaría 3x al cuadrado menos yz. Y ahora derivamos esto con respecto de z, nos quedaría 3z cuadrado menos xy. Ahí tenemos la primera. Para hacer la segunda sería la derivada parcial de z con respecto de y. Eso es igual a menos. Y ahora derivamos con respecto de y esto. Es 3y al cuadrado menos xz. Y ahora derivamos esto con respecto de z. Es 3z cuadrado menos xy. Y ahí tenemos ya las dos derivadas que estábamos buscando. La de z con respecto a x y la de z con respecto a y, usando la derivada implícita, pero así como usando la regla de la cadena.